amigo. Siempre sucede en nosotros. No soy Romero, soy Rincón. Luis Alfonso Rincón, para servirles. Hace muchos años, hace unos cuantos años estuve aquí, también acompañándolo y también, como dice la pastora Lili, pues a uno le da nostalgia saber que uno va a llegar a cierta edad, ¿cierto? Y que uno no sabe cómo va a quedar en la cierta edad. Mientras tanto, pues uno se alegra, se goza, y uno lo que puede hacer es homenajear a esas personas que pasaron por la vida de uno y que tal vez hoy en día no lo recuerdan a uno, pero uno sí lo recuerda a ellos. Amén. ¿O no? Tal vez ellos no te conozcan, pero nosotros sí los conocemos. Y es bueno que nosotros seamos siempre agradecidos con aquellos que sembraron en nosotros. Amén. Compartía con mi hermano lo que un hombre, un anciano, tenía a su esposa en un geriátrico. Y siempre la iba a visitar y le llevaba flores, le llevaba detalles y la trataba con todo su cariño. Esposa mía, amada mía, tú eres esto, tú eres aquello. Y la persona que cuidaba de la anciana le decía, pero ¿por qué usted le dice todo eso a ella si ella no lo conoce a usted? Y él dijo, puede que ella no me conozca a mí, pero yo la conozco y sé quién es. Es mi esposa. Amén. Entonces, por eso es bueno tener gracias a un hombre del Señor aquí, que por muchos años sirvió al Señor en este lugar. Amén. Lo hizo de todo su corazón y ustedes ven a su alrededor el fruto de su labor, Amén. de su trabajo. Me alegré mucho cuando vine a visitarlo. Quería visitarlo por dificultades, por algunas cuestiones que aparecen en el camino. Pero llega el momento, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y este fue el tiempo de poder venir a visitarlo, abrazarlo, porque fue un gran amigo mío. Por allá de los años casi 80. Antes de los 80 éramos mancornas. ¿Sí? O sea, jugábamos fútbol y siempre jugaba al lado mío, porque él daba pata. Entonces es bueno jugar con aquellos que pegan duro, entonces juega uno de lado para que no le peguen a uno. Pero era una amistad muy profunda, jugábamos todos retiros de pastores en el Instituto Bíblico, en el seminario, pero ahí estábamos y me alegra mucho el poder estar aquí con él y con ustedes en esta mañana. Los buenos amigos nunca se olvidan, así se vayan, siempre permanecen en el recuerdo. Pero escuchando a la hermana Lili, pues, hermanos, yo llevo 53, 54 años pastoreando. Y muchas cosas pasan en la vida de los siervos de Dios y de las congregaciones. ¿O no es así? Amén. Hay un cambio, hay siempre una renovación. Pero lo que decía la hermana, encontré un texto, no voy a predicar sobre ello, pero es para ayudarles a comprender que cuando Dios te planta en un lugar, Dios no se equivoca al plantarlo. Amén. Yo a veces digo, ¿por qué no nací en los Estados Unidos? Pero nací casi que en una choza. Pero Dios le plació que así fuera. Amén. Porque si yo hubiera nacido en los Estados Unidos, quién sabe dónde estaría yo. Pero ahora estoy aquí. Amén. Y hago lo que tengo que hacer. Pero si Dios te plantó en este lugar, Él no te trajo por casualidad. Amén. Él no te trajo por casualidad. San Mateo capítulo 15,
Versículo 12, no voy a predicar sobre esto, pero es para ayudar en algunas cosas. Dice, entonces, acercándose sus discípulos le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero miren lo que el Señor Jesucristo respondió. ¿Usted tiene su Biblia? ¿Qué dice? Ábrela. Ábrela. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Yo creo que Dios te plantó aquí y no te va a desarraigar. ¿No dicen amén? Amén. Si Dios te trajo es porque Dios quiere bendecirte y que usted sea bendición también para la iglesia. Les animo que en medio de la tormenta estemos juntos, haciendo la fuerza para que salgamos adelante en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. No naufragues. No te tires al mar porque te ahogas. Permanezca ahí, que mientras el Señor esté ahí, no te ahogarás. Amén. Y cuando uno sale dice, gloria a Dios, no me ahogué, aleluya. Pero si uno toma otra decisión, termina en el pozo. No te pierdas la bendición. Siempre hay una pregunta o hay un texto que nos alienta cuando pasamos por dificultades. Yo he pasado por muchas dificultades. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que, amados hermanos, vamos para adelante con la ayuda de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 16, versículos 19. Capítulo 16, versículo 19. Y voy a estar leyendo los dos primeros versículos, o sea, 19 y 20, y lo demás lo estaremos mirando en el transcurso de la reflexión de la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado ¿qué? Lázaro, que estaba echado, acostado o tendido a la puerta de aquel lleno de llagas. Voy a estar hablando acerca de la realidad de ¿qué? De el infierno. Muchas veces nosotros no pensamos en el infierno, porque es algo que a lo mejor dicen, eso no atañe con mi vida, ni con mi presente. Está bien. Pero a veces vivimos, cometemos actos y hacemos otras cosas que en el transcurso de la vida cristiana y del cristianismo nos acostumbramos a llevar esas cosas y que no son parte de la vida cristiana, pero las llevamos ahí, pegadas, como algo que es antiguo, y uno dice, es que eso sirve como para un museo, sirve como para la historia. Pero cada uno de nosotros debemos de temerle en cierta forma a que ese infierno, el cual se refiere la Biblia, no sea el destino de nosotros.
¿Cuántos tienen el destino como destino el cielo? Amén. Poquitos. Los demás están todavía pensando a dónde usted irá. La palabra infierno viene del hebreo valle de Hinón. Y ese valle de Hinón quedaba al sudeste de Jerusalén. Y era un lugar odiado por los judíos, porque allí, cuando las naciones paganas inundaban a Israel, colocaban un dios que era el dios de ellos, el dios Maloc. Y los judíos eran testigos de cómo todos esos pueblos paganos habían inundado su tierra, su nación, con imágenes paganas. Por lo tanto, los judíos le odiaban y consideraban ese lugar un lugar maldito. Pero luego que transcurrieron los años, el pueblo de Israel comenzó a utilizarlo como el basurero de la ciudad, donde toda la gente que vivía en Jerusalén recogía los desechos de todo lo que tenía y lo llevaban a ese lugar y allí los quemaban. Y allí lo incendiaban y el fuego reducía todo esto en cenizas. Ese fuego casi nunca se acababa, porque la gente siempre estaba sacando basura. Estaba recogiendo desechos de toda clase de animales y de pronto hasta de personas que nadie lo reclamaba, que morían en algún lugar y los llevaban y los quemaban allí. Así que, amados hermanos, por eso los judíos decían que ese era un lugar inmundo y lo tomaron como símbolo del sitio del castigo eterno. Porque ese fuego de Hinón era continuo todo el tiempo, y fuera de eso, cuando trataba de menguar el fuego, se flotaba o salían cantidades de miles de gusanos por todo ese lugar. Así que, amados hermanos, usted bien sabe, el infierno es un lugar ¿de qué? De tormento, de sufrimiento, de dolor, de remordimiento. Pero no está preparado para la iglesia del Señor. No está preparado para los hijos de Dios. La Biblia dice que fue preparado para Satanás y todos sus ángeles. Pero como los hombres, los seres humanos, muchos no reciben al Señor Jesucristo, lo odian, lo desprecian, lo difaman, lo calumnian y hacen toda clase de cosas contra Dios, contra el Señor, contra su palabra, contra sus siervos, contra su pueblo. Entonces Dios no va a construir otro infierno. Él ya tiene uno y entonces va a echar en ese lugar. Va a arrojar por toda la eternidad a todos aquellos que rechazaron a su Hijo, que lo ignoraron, que desconocieron que había hecho Dios por la humanidad. Su amor eterno lo llevó a la cruz del Calvario. Este pasaje habla de dos individuos, de dos clases de personas que se pueden encontrar en nuestra sociedad. Dice que había ¿quién? Un hombre rico, un hombre que a lo mejor tenía muchas posesiones, tierras, ganado, era un hombre influyente, era un hombre glotón, era un hombre que amaba la riqueza y amaba el deleite que le producía su riqueza.
Y dice la palabra que hacía cada día. Imagínese usted cómo una persona puede estar todos los días en fiesta y comiendo. ¿Te puede imaginarse la figura de ese hombre? Un glotón, y ustedes saben por las películas, por la historia, todo lo que ponían a la mesa de estas personas. Y no solamente eso, sino el pecado, la inmundicia y la inmoralidad que había en ese lugar. Y decía que lo hacía con toda clase de ¿qué? De esplendidez. Usted imagínese todo lo que adornaba ese hombre, ese salón, para que estuvieran sus amigos, para que estuvieran allí todas aquellas personas que más o menos tenían el mismo rango. Pero este hombre también dice que vestía ¿de qué? De púrpura y de lino fino. Un ego bien grande, utilizar lo mejor que había en su tiempo. Todo un hombre que quería impresionar y quería brindarle a sus amigos todas las clases de placeres y deleites que podían disfrutar. Pero qué tristeza. A la puerta de este hombre estaba ¿quién? Lázaro, enfermo. ¿Cómo que dicen en nuestra tierra? Con la tripa pegada de espinazo. Sí, porque así dicen los cundiboyacenses. O sea, imagínese lo flaco, lo desnutrido que pudiera estar ese hombre. Y mientras yo miraba este pasaje, yo decía, ¿y por qué este hombre no se fue para otro lugar? ¿Por qué persistía en quedarse en ese lugar? Tal vez porque no había otro lugar donde comieran tanto. Tal vez no había otro lugar donde la comida se tiraba al piso. Y él quería que en algún momento le pudieran dar, ¿qué? Unas migajas. Que pudieran sacar esas migajas, las pudieran sacar como hacen hoy en día cuando se tira la comida en las canecas de la basura. ¿No es así? Entonces hay personas que pasan por las canecas de la basura y sacan esas migajas y con eso se nutren. Pero este hombre dice que el rico no le dejaba, no le permitía que este hombre comiera las migajas. Le faltó compasión, le faltó humanidad a este hombre, le faltó sensibilidad, afecto por los que estaban a su alrededor. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad, aunque no son tan ricos como este rico que en la religión le decían el rico pulón, ¿se acuerdan? Esto para los viejitos, el rico pulón. Puede que no haya ricos que tengan abundancia, pero en alguna manera la vida, o Dios, les bendijo, les proveyó, les suplió y les dio un poco más que a otras personas. Y se han rodeado de amigos, de personas, de clase social en la cual están viviendo. Una vez alguien se graduó de doctor, por allá al lado del 20 de julio, donde yo estoy, en Bogotá. Y él se graduó de doctor y le dijo a la familia, he comprado una casa en el norte de la ciudad. Tengo que irme de aquí porque ahora tengo otro estatus social. No me puedo quedar en medio de gente que es ignorante. ¿Cuántas personas no lo han hecho? ¿O no es así? Se van para lograr un estatus que en lugar de bendecir su vida lo va a echar a perder, porque se va a rodear de gente que no ama a Dios,
que no va a la iglesia, que quiere estar en paseos, que quiere estar en baile, que quiere estar en toda clase de jerga, que le invitan, y él por estar en medio de ellos lo hace. Y no son sensibles. Pero Dios siempre también tiene hombres y mujeres que extienden su mano a que lo necesita. Amén. A aquel que usted ve, que puede proveerle, que puede suplirle. Por ejemplo, usted cuando van a los restaurantes y miran las mesas de todos los que están a su alrededor, algunos dejan casi toda la comida. ¿No es así? Y la botan a la basura. ¿Por qué no coger eso en alguna manera y sacarla o entregarla a alguien de los que están en la calle? O alguno de nosotros. Cuando no queremos comer más, ¿por qué no pedimos una caja? O una bolsa y la llevamos en nuestras manos, y a la persona que encontramos en el camino con necesidad se la damos y se la entregamos para que participe y coma. ¿Aló? ¿Podemos hacerlo o no? Siempre casi llega personas con hambre o con necesidad y se paran al frente de los restaurantes esperando que alguien le dé una migaja. Y dentro de las obras de misericordia que usted aprendió, como yo, allá en el otro lado, dice: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada. Bueno, eso está como complicado. Porque usted le da una pieza o le arrienda o lo recibe a alguna persona que usted no conoce y le desocupan la casa. Entonces eso ha hecho que muchas personas no den hospedaje. Pero sí puede dar de comer. Amén. Puede dar una moneda. Puede darle a alguien que necesita. Yo hablaba con mi hermano que está aquí, que a veces la gente que se para en una esquina, o que están limpiando los vidrios de los carros, o están pidiendo una limosna, casi siempre nosotros pensamos que no le demos nada, porque le estamos, ¿qué? Alimentando el vicio. ¿No es así? Sí. Y le dicen a uno: no le dé, porque usted lo que está haciendo es que se pierda más. Pero la Biblia dice: al que te pida, dale. Y no dice que le pregunte qué va a gastar lo que usted le va a dar. Eso es problema del que recibe. La moneda no es problema suyo. Usted da y usted recibe. ¿Por qué no dicen amén? Sí, la bendición es para el que da. Porque la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces por una moneda nos restringimos en no darlo. Pero usted está cerrando su bendición. Su bendición. Ahí, por eso estaba ahí el pobre Lázaro, necesitado, con hambre, y los dos estaban juntos, Lázaro y el rico. Solo que el rico estaba más adentro, pero el Lázaro estaba afuera. Eran los dos personajes centrales. Uno disfrutaba del placer, el otro disfrutaba ¿de qué? Del hambre. De nada, del desprecio, de ser ignorado, de ser rechazado. Pero, amados hermanos, el rico no se conmovía, el pobre se afligía. Pero llega, amados hermanos, lo que tiene que llegar. Un día llega la muerte. Todos nosotros los que estamos aquí, sin excepción alguna, tenemos caducidad, tenemos una marquilla, no sé dónde, pero está marcado los días y los años que usted va a vivir. Y usted no sabe cuándo ni dónde, porque usted dice: yo no salgo porque de pronto me coge un carro, pero usted se cayó en el baño y se mató. ¿No dice así? De pronto usted durmiendo de un bote y se pegó contra la mesa de noche en las 100 y ahí quedó. O sea, siempre se cumplirá en el día y en la hora que Dios ha determinado. Amén. Hace unos 4 meses salí con mi hijo a hacer una diligencia al D1 por la 7ª con 11 Sur.
Y entré y compré lo que tenía que comprar. Y salí con la bolsita, con la talega, o la chuspita, como dicen por allá en el valle. Y la llevaba en la mano. El semáforo estaba como a unos 80 metros de mí y estaba para pasar. Yo podía pasar. Y comencé a caminar y me tropecé. Es que esta pierna no me obedece, ¿cómo le parece? Voy caminando y de vez en cuando se me tranca. Y se me quedó suelta y tropecé con el pasador ese de la ciclovía. Y por no dejarme caer, comencé como a nadar en el aire, tratando de no caerme, y fui a parar a la mitad de la vía. Y en ese momento cambia el semáforo y vienen como 20 motos a toda. No me dio miedo, créanme, no les miento, no me dio miedo, solamente pensar en el momento que pasaron por encima de mí. Pero uno de los que venía traía una moto, a lo mejor era el ángel del Señor. De alto cilindraje, aceleró y pasó rápido y se cruzó entre las motos y donde estaba yo. Mi hijo, el pastor William, pegó un grito que se escuchó por todas partes. ¡Papá! Y después me regañó. ¿Por qué no tiene cuidado? ¿Por qué no mira por dónde va? ¿No le dicen a uno eso o no? Oh, pero uno no sabe que se va a caer. Y no era el momento para mí. He tenido varias cosas, más o menos 3 veces me han atentado para matarme. Por accidente de carro, el Señor me libró. Y es porque todavía yo lo necesito a Él y Él me necesita a mí. Entonces no me lleva. ¿Y sabe por qué no me lleva? Porque ¿qué? Yo soy duro de roer. Todavía falta tiempo para que el Señor acabe de hacer su obra en mi vida. Por eso, hermanos, un día le llegó la muerte a Lázaro. Pobre hombre, ¿verdad? Y a lo mejor no había allí quien le pudiera hacer una autopsia. ¿De qué se murió el hombre? De hambre. Tenía llagas en su cuerpo que los perros lamían las llagas de aquel hombre. Ya a lo mejor no se podía parar. No tenía familia, no tenía quien le ayudara. Y por eso él creyó que aquellos que tenían un recurso humano podían ayudarle cuando sea a saciar un poco esa necesidad que tenía de comer. Pero se murió. A lo mejor el rico se alegró, dijo, por fin me quité esa llaga de ahí. A lo mejor daba mala imagen. Y a lo mejor regañaban al rico por no decirle, quítelo de ahí. Pero a lo mejor se alegró. Y todos los que entraban ahí ya no lo vieron. Por fin no está. El hombre rico sigue haciendo sus fiestas. Y así es la vida de muchas personas. Siguen creyendo que la muerte todavía está lejana, que está bien de salud, que está bien económicamente, que está bien de familia. O sea, no le preocupa absolutamente nada. Y siguió comiendo, siguió bebiendo y seguía con sus amigos. Pero un día le llegó ¿qué? Enferma el rico y el dinero que tiene y los amigos que tiene no pudieron extenderle los años más de vida. Se muere el hombre y todas sus posesiones posiblemente fueron a sus 5 hermanos, porque más adelante dice el rico que tiene 5 hermanos. Ahora él no tiene nada. Está muerto. Y ahora, el rico dice en la Biblia que fue sepultado. Al pobre no dice que fue sepultado. ¿A dónde lo llevarían?
No, a sepultarlo. ¿A dónde lo sepultaron? Porque tenían que sepultarlo. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía manera de que alguien, no tenía que quien lo recogiera. Amaneció muerto ahí. ¿Qué hicieron? A lo mejor lo quemaron. Estaba lleno de gusanos, estaba lleno de llagas. Pero aunque no hubo quien lo reclamara, quien lo sepultara, pero Dios sí envió, como dice la hermana, un ángel, no para sepultarlo, sino para levantarlo y llevarlo al seno de Abraham. Cuando dan gloria a Dios. Ya en la tierra después de la muerte es cuando se nota la gran desventaja que hubo mientras vivían. Usted vive de la mano de Dios. Usted no es ambicioso, usted no es codicioso, usted no es tacaño, ¿o sí? Porque es que a algunos le pegan en el codo y abren los dedos de los pies. Para que den algo, tienen que pararlo como hacía Ramona con Ramón en aquella tira cómica para poderle sacar algo. Dios es bueno. Amén. No importa cuánto usted sufra, cuánto usted padezca o cuánto usted tenga, pero si tiene harto y el otro tiene poco, y si permanecen en los caminos del Señor hasta el fin de sus días, tendrán quien los sepulte y quien los levante y los lleve al trono de nuestro Padre Celestial. Pero el hombre rico, dice, fue sepultado. Y fue sepultado con honores. Mucha gente lo lamentó. Se murió el que nos daba de comer, el que nos daba baile, el que nos tenía todo, se murió. ¿Y ahora qué? Ahora construyen una tumba lujosa con un buen letrero para recordarlo. Pero también vinieron unos seres para llevarlo. Pero qué sorpresa, mis amados hermanos, no fueron los ángeles de Dios, fueron los demonios. Fueron los demonios que vinieron a llevar su alma al lugar de tormento. ¿Usted lo cree? Conocí a un hermano que fue a la iglesia hace muchos años, se llamaba Luis. Cuando él era parte de la mafia del narcotráfico, llegó a Popayán y allí no sé qué pasó, algún problema y le pegaron unos tiros en la columna y quedó cuadrapléjico. Y él había hecho pacto con Satanás para que lo librara del peligro de la muerte, como siempre recurren muchas personas de ellos. Y quedó cuadrapléjico. No sentía nada de la cintura para abajo. Y en una ocasión él andaba en su silla de ruedas y bajaba los escalones con la silla, y un día de eso, el golpe que se dio con la silla, el hueso del fémur se le enterró. Y no se dio cuenta porque él no sintió. Cuando él se dio cuenta, en la pierna se había puesto morada, la sangre se le había coagulado. Le dio gangrena. Y cuando estaba en el hospital, una hermana era su enfermera. Y ese hombre le decía a la enfermera, y gritaba y decía: no los deje entrar, que se quieren meter por mis pies. Y ella le decía: ¿quién? Los demonios quieren entrarse por mis pies. Y gritaban: no lo deje entrar. Y el hombre clamaba, y esa mujer dice que se erizaba el pelo de saber que algo estaba pasando. Los perros aullaban fuera del hospital San Blas, si alguno lo conoce. Terrible. Ese hombre había hecho pacto con Satanás, pero él había entregado su vida a Cristo. Y
yo sé que el Señor vino por él, envió sus ángeles, aunque los demonios querían reclamarlo. ¿Por qué querían reclamarlo? Porque habían hecho pacto. Pero él entregó su vida a Jesucristo. Y él, dice la enfermera, que ella oró y él dijo, ahora puedo morir en paz. Porque es más poderoso el que está con nosotros que con ellos. Es más poderoso el Señor. Desde que usted y yo nos hemos puesto en las manos de Dios, yo le he creído cuando Él dijo, porque yo soy tu Dios, quien te formó, quien te hizo y te puse nombre. Amén. Y nadie te arrebatará de mi mano. Por eso, hermanos, la sorpresa para la gente, lo decoraron, a lo mejor le hicieron tremendo arreglo para enterrarlo con honores, pero su destino fue el otro. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Alguna vez usted se ha puesto a averiguar qué es el seno de Abraham? ¿Qué es? Sí. No es que Abraham cogiera a todos los que llegaban allá y los cogía y los arrullaba ahí en sus piernas. Porque parece muy literal. No, si está en el seno es que está sentado ahí. Pero el seno de Abraham es donde habitaban los muertos en el Antiguo Testamento. Y allí iban todos a un mismo lugar. Pero ese lugar estaba dividido por un gran abismo, lo cual impedía que los unos pasaran a donde estaban los otros. Pero hay algo que en un detalle que vi, y es que de ese lugar donde estaban los en el infierno, podían ver a los que estaban en el paraíso.